dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar de la costa este de los Estados Unidos de América. E igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, miércoles 26 de marzo del año 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillá, Anita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Orlando Peña. Muy buenas. Muy buenos días. Bueno, pues hoy comenzamos en la introducción del programa con la información de que el canciller renunció. Ayer habíamos tocado el tema de cómo el país había no solamente expresado hacia la posición de los Estados Unidos en su conflicto con el Estado de Derecho, sino que además aparecía la información de que iba a aportar tropas para la fase de ocupación de Irak. Y nosotros le recordamos al presidente de la República que la Constitución de la República tiene que ser respetada, primero por él y después por todos nosotros. Pero él se juramentó con la mano levantada para decir que va a hacer respetar la Constitución y las leyes. Entonces la prensa dice que renuncia a Tolentino por su desacuerdo con el apoyo a la guerra y tiene discrepancias con la posición del presidente. Nosotros felicitamos a Tolentino porque en esta ocasión está en la posición correcta, a nuestro juicio desde luego, porque no pretendemos que nadie esté de acuerdo con nosotros, sino aquí decimos nuestra opinión y a nuestro juicio él tiene la razón. Porque se puso del lado del respeto al Estado de Derecho. Y ya habíamos señalado acá que el recién designado embajador Padilla Tonos en las Naciones Unidas, mientras su canciller decía eso, él iba allí a expresar simpatía por la segunda resolución que incubaba lo que está pasando, el irrespeto al Estado de Derecho, que le da sustentación a las Naciones Unidas. Entonces también sacamos una información muy simpática en el internet, que es esta. Dice White House Notebook, o sea que las anotaciones que lleva la Casa Blanca. Hay muchos deseosos o dispuestos, pero hay muy pocos que estén aptos o en condiciones. Es decir, que de los países que están aportando esfuerzo bélico no hay tal. Ahí hay incluso naciones que no tienen ejércitos. Entonces se han inscrito ahí para figurar en el cartel. Para ponerse presente. Para ponerse presente, pero no tienen nada que aportar. Bueno, entonces esa es la situación que hay. Por otro lado, te quería decir que yo recibí ayer en mi casa a un grupo de niños del colegio Logos, cristianos Logos, donde tienen una clase que se llama Pensamiento Crítico, y yo cuando recibí la solicitud de recibir a un grupo de esos alumnos pensé que eran jóvenes ya, como en otras oportunidades lo he hecho, con jóvenes ya de bachillerato, pues ya se me parecieron una cantidad de niños de 8, 10, 11 años, con sus maestras y sus madres. Lo interesante son las preguntas que ellos habían hecho y que yo había recibido antes de que ellos se me aparecieran. La verdad que me sorprendieron, ¿eh? Yo no sabía que eran de esa edad, aunque aquí me decía que eran jovencitos entre 9 y 11, pero el número que llegó allá realmente me sorprendió. Y oigan las preguntas que esos niños hacen, y viene a colación con este reportaje que salió ayer en el Listín: la guerra y su efecto en los niños. Cualquiera piensa que se habla del efecto en los niños de los países que tienen
sus padres o sus hermanos o sus parientes muy cercanos allá en el frente de guerra, aunque no dejamos de tener dominicanos en el frente de guerra. Y aquí está esta otra parte del mismo trabajo: los padres deben manejar el efecto de la guerra en sus hijos. Pero resulta que eso está teniendo efecto aquí, ahora. Y miren cómo lo demuestra las preguntas que esos niños hicieron a su maestra. Si el problema comenzó en Afganistán, ¿por qué ahora están peleando en Irak? ¿Quién comenzó esta guerra? ¿Por qué Bush quiere ir a la guerra? ¿Por qué Saddam quiere ir a la guerra si va a perder? ¿Qué pasaría si gana Estados Unidos y qué posibilidades tiene de ganar? ¿Qué pasaría si gana Irak y qué posibilidades tiene de ganar? Sabemos que Estados Unidos tiene aliados. ¿Tiene Irak aliados también? ¿Qué beneficios concretos tendría Estados Unidos en ganar esta guerra? ¿Qué beneficios concretos tendría Irak en ganar esta guerra? ¿En qué forma concreta Irak ha provocado a los Estados Unidos y por qué lo hicieron? Desde luego, aquí hay que decir que es obvio que la maestra procesó las preguntas de los niños, ¿no?, para articularlo mejor. Pero la esencia de la pregunta es lo importante. ¿En qué forma concreta Irak ha provocado a los Estados Unidos y por qué lo hicieron? ¿Qué participación tendría Corea del Norte en esta guerra? ¿Cómo y por qué se involucraron España e Inglaterra en esta guerra? ¿A quién apoyará Francia? ¿Qué participación tiene Israel en esta guerra? ¿Qué papel juegan Rusia y China en esta guerra y a quién apoyarían? ¿Sería esta la tercera guerra mundial? ¿Qué quiere decir guerra mundial? ¿Significa que todos los países, incluyendo la República Dominicana, pelearían? ¿Cómo afectaría esta guerra a los dominicanos y qué medidas podríamos tomar? ¿Se podría paralizar el comercio entre República Dominicana y Estados Unidos? Siendo Irak un país rico en petróleo, ¿por qué es tan pobre? Oigan eso. Si usted fuera el presidente Bush, ¿hubiera atacado a Irak? ¿Por qué? Esas fueron las 21 preguntas de estos niños entre 9 y 11 años. Resumen todo el conflicto. Ahí está, y todas las inquietudes que pueden surgir a los adultos sobre lo que está pasando. Eso quiere decir que aunque uno piense que no, nuestros hijos aquí en la República Dominicana están preocupados con lo que están viendo. Y eso, que nosotros no vamos a aportar a su preocupación mostrándole las imágenes de niños como ellos, o muertos o heridos, despedazados por efectos de la guerra. Ese aporte no lo vamos a hacer nosotros. Vamos entonces a entrar en nuestro tema. Vamos a nuestro tema de la agenda de hoy, habiendo agotado ya la introducción. La crisis eléctrica. Salida de circuitos incrementa los apagones. Vuelven los apagones por falta de generación. La Collentri se mantiene apagada por falta de una carta de crédito. Bueno, esos son problemas de tipo financiero. Todos. Y la Collentri vino aquí y se supone que estos son actividades del sector privado haciendo uso de su derecho de entrar a un mercado y ofertar libremente su producto. Eso es lo que debería ser la participación del sector privado en la generación, pero no es así. Ellos quieren una participación protegida, donde yo entro pero no tengo nada que perder y además el Estado tiene que cargar con todo, aunque yo no esté funcionando. Y tú me das un contrato de compra de mi capacidad instalada, aunque yo no esté haciendo funcionar la planta. Y esa modalidad la inauguró la Smith Enron y aquellos que la firmaron, que por cierto hay que recordar siempre que su eminencia, el cardenal, le llamó a los que del lado dominicano firmaron eso imbéciles. Dijo que eso era una imbecilidad haber firmado esa cláusula. Muy generoso. De pagar. No, porque él asumía que no había corrupción. Por eso nosotros le decimos, eminencia, usted está siendo generoso porque esa gente sabía lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que hay un ingrediente que se llama corrupción. Vamos a seguir. Apagones sin ley, sectores involucrados en el sector. No, te saltaste uno muy importante. Para otro aumento de la tarifa eléctrica. Imagínese usted. Ese es muy bueno. Ese es un anuncito que nos trae la prensa de hoy, del superintendente de electricidad. Sí.
Pero yo tengo un comentario al amigo Julio Cross. Dice aquí, los aumentos para algunos sectores han sido de más de un 40% en los últimos 3 meses. Aumentos de tarifa 12% en enero, más de 20% en febrero, entre 7 y 10% en marzo. Se supone que ahora viene otro aumento, pero los factores de indexación son el petróleo y la tasa del dólar, ¿verdad?, en el mercado cambiario. Entonces no se supone que está la tasa del dólar controlada. Entonces no puede haber indexación por esa causa. Por el precio del petróleo, pues si el petróleo está bajando. Y no ha bajado todo lo que va a bajar, porque todavía estamos hablando de cotizaciones de la bolsa, todavía. Hay un cierto grado de incertidumbre y tal, y ese es el material en que se mueve una bolsa de valores, la incertidumbre. Como no se sabe, entonces la gente juega las expectativas. Eso es un juego. Hay alguna gente que va sabiendo lo que va a pasar y entonces esa gente no está jugando nada. Sí, porque eso tienen inside information. Ajá, pero eso está supuesta. A la segurola, ¿no? Está supuestamente prohibido por la ley de Estados Unidos. Eso es lo que llaman cuando se incurre en el manejo de informaciones confidenciales, insider trading. Y eso está penado por la ley norteamericana, que ahora alcanza incluso a los ejecutivos altos, para que no se escondan detrás del aparato intermedio de las empresas. Bueno, no hay forma de que nosotros podamos, en medio de los apagones que ya se están recibiendo y que se ha aplazado por parte de la superintendencia la aplicación de la compensación de esos apagones, a que ahora incurra en una elevación de la tarifa. Primero porque no vemos dónde está la justificación. Si está bajando el petróleo, ahí hay una información que dice que el petróleo sube hasta 26.68. En otro dice que baja, ¿verdad? Porque esa es la situación de la cotización, pero estamos hablando de 26 o 27 dólares el barril, por Dios. Entonces, ¿dónde es que está la alarma? 26 o 27 dólares el barril. No, hágame el favor. Entonces, si me van a aplazar lo de la compensación, aplácenme lo de el aumento. Después que usted me demuestre que procede. Esa es nuestra observación al señor Julio Cross. Ahora sí viene el titular de que apagones sin ley, sectores involucrados en el sector eléctrico han presionado para postergar la compensación a que usted aludía. Bueno, entonces definitivamente, amigo Cross, suspenda eso. No, usted no puede echarse encima un aumento con toda la reacción que eso va a producir cuando usted mismo es responsable de aplicar la compensación y eso se ha aplazado. De modo que si una cosa se aplaza, la otra también, Para ser justo. No, para jugar con las mismas reglas. Las mismas reglas. El mercado cambiario, el dólar bajó 25 puntos. La oferta es normal. Es decir, se está jugando con eso, ¿no? Petróleo y combustibles. El barril de petróleo. El mercado cambiario está normalmente anormal. Anormal. Sí. Mientras esa puertecita esté abierta ahí, Ese es el chorro. en cualquier momento se jamaquea. Barril de petróleo sube hasta los 26,68. Eso también puede ir. Temas nacionales. Insistiendo en un desatino. Hipólito presionado por la repostulación. Eso salió ayer en el Nacional. Hay grupos, ahora se han juntado todos ahí. Senadores, diputados, A decirle al presidente, no, usted tiene que, como hacían con Balaguer, porque esto es balaguerismo. Ese es el juego balaguerista. Del más... burda imitación. No, del más clásico juego de lo que el doctor Balaguer hacía en política. Dice, el presidente Hipólito Mejía estaría sometido a una última presión política para que acepte ser repostulado en las elecciones del 2004, a casi un año de los comicios, con la decisión de la mayoría de los senadores y buena parte de los diputados PRDistas de inscribirlo como precandidato en la convención de su partido.
Las proclamas en favor de la reelección rodean al gobernante en casi todos los ámbitos por lo que se desplaza, incluyendo el Palacio Nacional, donde los despachos de algunos de los principales funcionarios son epicentros de estrategias para este propósito. La revelación sobre la decisión de inscribir al presidente Mejía en la convención fue hecha por senadores que acompañaron al mandatario el pasado sábado en la inauguración de varias obras en la provincia de Samaná y María Trinidad Sánchez. Bueno, lo primero es que el presidente, como estamos en emergencia, debería suspender todos esos viajes, porque esos viajes tienen un sospechoso olor a campaña política. Presidente, suspenda su viaje porque se estaba hablando de economizar gasolina, y como todos esos funcionarios andan detrás de usted, entonces, para evitar el gasto que supone el movimiento de todo ese tren del Estado, encabezado por el presidente de la República, pues lo que debe hacer el presidente es suspender sus viajes mientras estemos en emergencia. Después que salgamos de la emergencia, ya las cosas vuelven a la normalidad. Ahora estamos en una condición de emergencia. Ahora estamos todavía evaluando los efectos que va a tener la guerra. Hay unos titulares sobre eso, por cierto. Adelante. Pero el presidente le contesta hoy. Léete lo que dice. Y le dice, lo que más anhelo es estar con mi familia. No insistan. Bueno, eso dice el presidente. Eso dice el presidente. Entonces, por eso, nosotros le decimos a ese grupo de desaprensivos del PPH, mira, el titular. Cada vez que el presidente se expresa de esa manera, está contrayendo un compromiso con el país y consigo mismo, además de su familia. El que lo lleven a contrariar ese compromiso que él está haciendo, no tiene otro resultado que hacerlo quedar mal. Y no tenga ninguna duda que una candidatura que arranque con una violación a su propia palabra no va a conducir al presidente Hipólito Mejía a una reelección. No tenga la menor duda de eso. Entonces ese grupo lo mejor que puede hacer es estarse tranquilo. Han disfrutado muchísimo, como gente que los invitan a una fiesta y en la fiesta se vuelven locos. Hay gente que se ha vuelto loco en la fiesta del poder. Entonces no quieren apiarse y quieren que el presidente se quede para ellos quedarse. Presidente, apelo desde ya, quítelo desde ahora para que se vayan habituando a lo que viene. Yo creo que usted le haría un gran favor y se haría un gran favor a usted mismo, demostrándole al país que usted de ninguna manera está apoyando eso que se está haciendo. Pero ese es nuestro consejo. Como nosotros no somos lambones, sino amigos suyos, este es un consejo de amigos. Los lambones le van a decir otra cosa, presidente. No tenga la menor seguridad. Insisten en decir. No tenga ninguna duda de que le van a decir otra cosa. Sus amigos siempre le van a decir lo que le estamos diciendo en este momento. La fusión bancaria, arquitecto. Bueno, una insólita gestión presidencial. El presidente Mejía medió en la fusión de los bancos Progreso y Baninter. Bueno, yo recogí ese titular porque me llamó la atención. Desde luego hay otros periódicos que lo ponen de otra manera. Dice que le complace al presidente el resultado de la fusión y aparece reunido con los ejecutivos, etcétera. Pero el periódico Diario Libre trae otra versión del asunto. Dice, Mejía medió en la fusión de los bancos Progreso y Baninter. Mira, si no es cierto eso, yo creo que este periódico va a tener que rectificarlo, porque ese es un señalamiento hasta cierto punto muy delicado. ¿Por qué es delicado? Bueno, porque hay un cierto vínculo familiar del presidente con el ejecutivo del Banco del Progreso. Será indirecto y todo lo que usted se quiera, pero hay un vínculo a través del matrimonio de una de sus hijas con un hermano del ejecutivo principal del Banco del Progreso. Luego que su amistad con la gente de Baninter, comenzando por Ramón Báez Figueroa, es una cosa que se ha testimoniado a todo lo largo de la gestión del presidente Mejía. Pero no deja de ser delicado que el presidente se involucre en este tipo de cosas. Las fusiones
son una decisión de tipo económico. Y en una economía que se supone que no tiene la injerencia del Estado, un presidente no tiene nada que buscar, ni propiciando, ni contrariando ninguna de las actividades propias del sector privado, que son las de salir al mercado, retirarse del mercado, ampliar su capital, fusionarse con otro, etcétera. Y entonces esto no deja de ser preocupante. Y por eso decimos que si esto no es cierto, entonces este periódico deberá aclarar esa situación, porque los demás periódicos lo traen con otra connotación. Este es el único que dice que medió. Dice aquí, el presidente de la República, Hipólito Mejía, confesó haber mediado en la negociación que finalmente derivó en la adquisición del Banco Intercontinental por parte del Banco del Progreso. El mandatario dijo, se están atribuyendo estas palabras del presidente, que durante la reunión que sostuvo en la mañana de ayer con banqueros y miembros del equipo económico del gobierno se daban los toques finales al papel que debe jugar la Junta Monetaria en esa negociación. Mejía se mostró de acuerdo con los términos en que se llevó a cabo la adquisición mediante una operación de fusión por absorción. ¿Tú entiendes eso por casualidad? No, eso es nuevo para mí. Fusión por absorción. Absorción. ¿Cuál fue el término ¿Cómo que se lo chupó? El término que usó Pedro Manuel es lo fagocitó. Lo fagocitó. Entonces, el banco más chiquito se fagocitó al banco más grande. Extraño ese proceso de fusión, siempre resulta a la inversa. Y dice aquí, y dijo haber estado durante 3 o 4 meses buscándole salida a esa unidad. Yo me daba esa impresión desde la primera vez, pero los desayunos, el corre para acá, ve para allá, ir para acá. Había comenzado los rumores en todo el país de que había ciertos problemas con esa institución bancaria. Pero los problemas... Y desde el caso del Pepe Gate, eso vino a reafichar esa sospecha. No, lo que pasa es que el Pepe Gate es muy delicado. Usted sabe lo que es un banco que le da una tarjeta a un presidente y le dice, gaste ahí, no se pudre, que eso corre por cuenta del banco. Nosotros lo dijimos aquí. ¿Y cómo cree ese banco que va a caer eso en sus ahorrantes? Porque es el dinero de él el que él le está diciendo al presidente, a este, pero también lo hicieron con otro, que gaste, que no se apure. No, es el dinero del banco y ahí está el dinero de los ahorrantes. Entonces sí, esas cosas no se pueden manejar con esa alegría, ¿no? Pero hay gente que se improvisa, banquero. Y hubo el caso de un banquero que se tragó un pagaré. Ah, sí. Es muy simpático ese caso. Llegó a banquero, aunque tuvo una carrera muy breve. Sí. ¿Verdad? Ahora tú lo cobras. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Pues bien, siguiendo con esta agenda, vamos a ver los efectos de la guerra en nuestro país. El señor embajador de los Estados Unidos, Hans Hertog. Los efectos de la guerra serán mínimos en la República Dominicana, dice el señor embajador. Y Hipólito, nuestro presidente, dice que la guerra ya afecta a la República Dominicana. Eso es cierto. Sí, yo creo que el presidente tiene razón. Tiene toda la razón. No sé de dónde puede fundamentar el embajador norteamericano que serán mínimos los efectos. Los efectos de la guerra no van a ser mínimos en ninguna parte del mundo. Y menos aquí, donde la prima ya casi se está haciendo una hermana. Yo creo que sí. Bueno. Eso es, sobre todo si la dimensión de la crisis del Medio Oriente tiene el trasfondo de la que señala en su trabajo el señor Paul Harris, y de la cual se hizo eco el periódico Nacional del fin de semana pasado, con aquel titular que le puso. El título del artículo fue La guerra a Europa. La tesis del señor Harris es que esa guerra no es contra Irak, sino contra Europa, por el hecho de que Irak había transferido su petróleo a valorarse no en dólares, sino en euros.
Y se preguntaba el articulista, y fue lo que recogió el Periódico Nacional para titularlo en su publicación, ¿qué pasaría si todos los países de la OPEP siguen a Irak en la transferencia al euro? Indudablemente que estaríamos en el umbral de una revolución en términos monetarios en cuanto a cuáles son los medios que van a actuar como moneda internacional. Hace mucho que se viene trabajando en eso, porque pues las personas que están al frente de todas estas cosas saben que las cosas vienen, y ahí ha habido mucho trabajo y muchas indagaciones de cómo transferirse de la función del dólar como moneda internacional a otra moneda. Lo que pasa es que eso fue una conquista que logró Estados Unidos a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y así en los acuerdos de Bretton Woods quedó consagrado el dólar como moneda internacional. ¿Qué representa eso? Por cierto que eso fue motivo de una discrepancia en el panel a que yo asistí en la librería Cuesta con la economista, Dios mío, se me fue el nombre, esta muchacha. Bueno, ella hablaba, primero dio un panorama muy color de rosa de las posibilidades de los impactos en la economía dominicana, sobre todo a mediano y largo plazo. Y aún aquellos de corto plazo, ella los manejó con mucho optimismo. Y además citó el Producto Interno Bruto. Entonces, en mi intervención, yo le señalaba que el Producto Interno Bruto, tal y como está definido, equivale a la totalidad del movimiento de la economía, incluyendo lo que se llevan de la economía dominicana. Es decir, la riqueza creada es medida en términos de lo que se llama el Producto Interno Bruto. Pero como gran parte de eso se va para afuera en dólares, entonces lo que nos quedan a nosotros dividido entre los dominicanos cabe a pobre. Lo que darnos ese indicador del crecimiento de la economía es una forma de engañarnos. Entonces yo le reclamé a ella el uso de ese indicador para medir la situación de la economía dominicana, partiendo de esa tesis de que si está midiendo el todo, entonces está midiendo lo que se lleva. Y por eso hemos adoptado nosotros el criterio de que ese indicador, que es el más alto de América Latina, digo, lo que está midiendo es la exacción que se nos está haciendo a nosotros. Eso es en proporción directa a lo que se nos lleva. Y como nos llevan tan rápido, pues entonces el crecimiento de lo que se va junto con el todo crece más aquí que en el resto de América Latina. La aceleración de pobreza. Entonces yo le señalaba que desde el año 83 se creó un nuevo indicador a iniciativa de los propios Estados Unidos, que necesitaban medir mejor lo que estaba pasando en su economía, que es el Producto Doméstico Bruto. El Producto Doméstico Bruto mide lo que está sucediendo en el territorio, aun cuando tiene la distorsión de que incluye las inversiones extranjeras en Estados Unidos, en este caso, y en el caso de nosotros también. Pero la medida del Producto Doméstico Bruto es en términos totales lo que es el crecimiento que se queda en el país, porque hay que restarle todo lo que se va. Entonces nosotros deberíamos estar midiendo el Producto Doméstico Bruto y no el Producto Interno Bruto o Producto Bruto, ¿no? Y el efecto en términos de la economía dominicana está precisamente ahí. Si se nos da el crecimiento de la economía, incluyendo lo que se nos lleva, entonces nosotros todos dominicanos estamos muy bien, pero como no estamos bien, sino mal, entonces alguna causa debe haber. La causa es eso, que el indicador es sofístico, es decir, que es engañoso y no está diciendo la verdad, porque está ocultando lo que se lleva. Entonces, yo creo que a lo mejor el embajador ha sido asistido para hacer su apreciación de algún economista que ha estado midiendo el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Y entonces se entiende que haya hecho esa apreciación de que los efectos de la guerra serán mínimos.
Dice aquí también Pedro Pablo Carral, el ex representante de Shell en el país, bien. advirtió que los renglones más impactados por el efecto de la guerra serán el turismo y la factura petrolera. Casi nada. Dijo que ante esas realidades deben adoptarse todas las medidas internas necesarias para que el turismo salve la situación de la mejor manera posible. Bueno, el turismo no, ya le hemos dicho que si se dispara el precio del petróleo, si el gobierno de los Estados Unidos permite que se dispare el precio del petróleo, porque en sus manos está que eso no suceda, simplemente echando al mercado la reserva estratégica que tiene a su disposición. Bueno, si no lo hace y se dispara el precio del petróleo y por ende se dispara el precio de los combustibles en general, que ya los norteamericanos en promedio están pagando unos $75 por galón y hasta en algunos sitios $2, pero los impuestos que ellos están pagando equivale a 6 centavos de peso, y nosotros pagamos 18 pesos por la gasolina, 18.70 ya, por la gasolina premium y 15.60 por la gasolina regular, mientras ellos pagan 6 pesos. Entonces, ¿cuál es el país rico? Nosotros. Nosotros, ¿verdad? Entonces, si sube el precio del petróleo y sube el precio de los combustibles en los Estados Unidos y sube el precio del combustible de las aeronaves, ahí es donde se va a trancar la jugada, porque esas aeronaves van a quebrar todas, y entonces yo quiero saber cómo se van a mover. Ese fue otro de los aspectos en los que la exposición de la señora economista, que no recordamos el nombre desgraciadamente, usted ni yo, no aportó los datos fidedignos. América Bastidas. Sí, América Bastidas, exacto. No aportó los datos correctos y distorsionó toda la fase de su exposición concerniente a ese aspecto. No, y incluso utilizó criterios que yo le dije, yo tengo que darte información. Habló del acuerdo de San José con precios preferenciales. No hay precios preferenciales en el acuerdo de San José. Habló del acuerdo... Abastecimiento asegurado. Un solo acuerdo con Caracas y no hay uno, hay dos. El acuerdo de San José es tanto con Venezuela como con México, pero hay el acuerdo de Caracas que es solamente con Venezuela. O sea que ella está falta de información con relación al tema petrolero. Correcto. Pero bueno, el asunto es que si se paralizan los transportes aéreos de Estados Unidos a lo interno, también se van a paralizar hacia afuera. Hacia afuera. ¿Y de dónde va a venir el turismo? Preguntamos nosotros, diría el Silvio Veloz, pregunta un amigo televidente. 64.000 pesos. Sí, vamos a ver. La crisis ambiental en nuestro país comienza a acentuarse. Desde luego, ya eso lo habíamos previsto. Y dice, declaran de emergencia ambiental a la provincia Sánchez Ramírez, ahí en donde está. Pero ustedes saben por qué. La mina de oro de Porque Cotuí. resulta que la Placerdome le está descargando, y es la Placerdome, porque ya le entregaron eso o no se lo entregaron. Es un contrato que está y no está. Si es para lo que le conviene, está. Y si es para alguna responsabilidad sobre lo que está pasando, no está. Ya vimos que la última vez, con las lluvias torrenciales que cayeron, se desbordaron entonces las presas. Es más, amenazaron, se dijo, con una apreciación que luego resultó muy ligera, que amenazaba con irse la presa. Y no había tal. Entonces abrieron la compuerta, provocaron la contaminación. Entonces, ¿quiénes salieron al frente a asumir responsabilidad? ¿Salió la Placerdome? No. Salió la Rosario Dominicana, que se suponía que había entregado eso ya a la Placerdome. Porque para esas cosas, entonces, eso todavía está en manos dominicanas. Bueno, pues aquí dice, precisamente, que se pide que se declare en emergencia esa zona. Dice aquí, la Cámara de Diputados aprobó ayer una resolución que declara en estado de emergencia ambiental la provincia Juan Sánchez Ramírez y toda la zona de influencia de los ríos Humaguaca y el Bajo Yuna. La resolución insta al Poder Ejecutivo a diseñar y ejecutar una solución definitiva con la urgencia que demanda la gravedad de la contaminación provocada por los desechos tóxicos depositados en las presas de cola de los arroyos Mejita y Magajita en la mina de oro de Cotuí. La resolución explica que los daños evidentes y comprobados en la muerte de peces y animales y enfermedades humanas han ido llevando a los moradores de la región
a un creciente y justificado estado de inseguridad y que el Estado está obligado constitucionalmente a proteger la vida y bienes de todos los ciudadanos. Fue presentada por Manuel Jiménez, Obi Saldívar, Alfredo Cruz, Cristian Paredes, Juan Gilberto Cerulli, entre otros. Felicitamos a los diputados que tomaron esa iniciativa y hay que decir una vez más, porque lo trajimos aquí desde que se dio la información de que la Placer Dome estaba siendo favorecida con el traspaso de los contratos de Pueblo Viejo 1 y Pueblo Viejo 2, que esa empresa tenía un historial negrísimo en materia ecológica, Cuestionado. conforme a lo que uno encuentra en el Internet. Y esa fue la empresa que le hizo una trastada al gobierno venezolano, diciendo que iba a invertir 470 millones de dólares. En la mina de oro, que es una de las más grandes del hemisferio. Y resulta que a los 3 meses, porque las cotizaciones del mercado no respondían a sus expectativas, se fue y le traspasó la concesión a otra empresa que se llama Vanessa Ventures por una suma simbólica, creo que fueron 50 dólares. Así fue. Y a la otra asumió pasivo por 170. 130 o 180 millones de dólares en 3 meses. Si eso no es una cosa que apesta a leguas, a corrupción, tráfico de influencia y cosas por el estilo. Arreglo de números. No, y de las cosas que están previstas en la nueva legislación norteamericana. Lo que pasa es que son canadienses. porque los capitales americanos se van a Canadá a formar la compañía. Y entonces vienen por la vía de atrás. Por ejemplo, Falconbridge tiene mucho capital tejano. Siempre se dijo que la decisión de invadir a la República Dominicana había estado influida por el hecho de que los capitales tejanos que estaban en la Falconbridge eran muy próximos al presidente Lyndon Johnson. Así se escribe la historia de la humanidad. Los últimos Pero bueno, el asunto es que por lo menos tenemos unos diputados alertas en esta situación. Yo les quiero decir aquí, primero felicitarlos, segundo, que paguen eso que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso, instado por el grupo de 3 que tiene sentado ahí en Palacio manejando la cuestión minera, de modificar la ley minera para acomodarle la ejecución del contrato que le pasaron a la Placer Dome. Así no se puede, a la Placer Dome que se vaya, que primero estuvo mal seleccionada, como estuvo mal seleccionada la Unigold Resources, de la cual vamos a hablar, si no hoy, en otra oportunidad en esta semana, porque ahí salió dando una recepción y haciendo muchísimo, nosotros los dominicanos le llamamos allante, ¿no? Por la concesioncita en la frontera. Los 800 y pico de kilómetros cuadrados que tiene. Right. Temas internacionales. La confianza en la guerra. Baja en los Estados Unidos la confianza en la marcha de la guerra. Eso es muy simpático, le voy a decir por qué. Porque ya lo habíamos previsto. El Diario Libre trae un reportaje, ¿verdad?, sobre cómo está bajando la marcha de la guerra. O sea, cómo ve el pueblo de los Estados Unidos la marcha de la guerra. Ya no lo ve con el excesivo optimismo. Con el optimismo que le había impartido la apreciación hecha por los estrategas de los Estados Unidos. Dice aquí, baja en Estados Unidos confianza en marcha de la guerra. En tan solo 3 días ha bajado dramáticamente. Las imágenes de magullados soldados estadounidenses en manos iraquíes, un helicóptero Apache caído y bajas norteamericanas en Irak han tenido un impacto enorme en la percepción pública de la guerra. Apenas 38% dijo el lunes que el conflicto iba bien, comparado con 71% el viernes. Oiga bien, de 71% a 38%. Pero la baja en la confianza apenas afectó el apoyo general a la guerra y al presidente George W. Bush. Unos 7 de cada 10 encuestados dijeron que la campaña militar norteamericana era apropiada. El número de personas que dijo que la guerra iba muy bien fue del 50% el jueves, un día después. Bueno, es que el pueblo no sabe de eso. No, y que lo manejan, eso es... No, pero a veces se ven obligados a dar las cifras que son con respecto a una medición específica, pero después la distorsiona por otro lado con algo muy relacionado, vinculado, como es este caso. La apreciación de lo que el presidente Bush está haciendo es muy buena, pero el público entiende que la guerra va mal. Hoy entonces, ¿en qué estoy mostrando? Eso es como, ¿está lleno o está vacío?
Resulta ser que ya algunos analistas militares o militares retirados, algunos con la envergadura de Wesley Clark, ¿no? Que es el consultor de la CNN, que por cierto sacaron a Choni Chong, Sí. la chinita, ¿no? Ajá, la sacaron. Ahí parece que pasó algo raro. Parece que se le fue la mano en alguna ocasión. No sé. Connie. Que se llama, Connie Chong. Pero ella tenía un programa, hora prime ahí todas las noches, ¿no? Todas las noches. Y transmitía las informaciones de guerra. Y yo saqué del internet una Periodismo notita, investigativo, sí. donde lo primero que hicieron fue quitarla de la transmisión de la guerra. Después ella dijo, bueno, ¿cuándo me van a habilitar otra vez? Dice, no, ahora ya no va a poder ni volver, o sea que si No te es quedas solo con fuera. respecto a la guerra, es con pero respecto a nada. pero primero la suspendieron en transmitir, algo pasó ahí. Pero miren este reportaje. Esto lo trae el Caribe. Este es mucho más amplio. La estrategia ha sido puesta en duda. El Pentágono está pagando los errores de sus estrategas militares, porque ha habido críticas de algunos de esos militares retirados, pero con mucha capacidad y experiencia en campos de batalla, de los muchos que ha iniciado Estados Unidos, entre ellos Vietnam, de que se había penetrado demasiado en Irak y se estaba dejando entonces un espacio muy grande descubierto atrás en términos de la logística de suministro. La línea de abastecimiento. Pero hay que ver las imágenes de la televisión para ver bajo qué condiciones se está produciendo ahora mismo ese enfrentamiento. Hay una tormenta de arena donde no hay visibilidad para nada. Y eso creo que es un aliado que le ha llegado providencialmente Eso a Irak. evidentemente, sí. Porque bajo esas condiciones no se puede operar. Aún asumiendo, vamos a decir, ciertos riesgos de que le suspendan la posibilidad de seguir transmitiendo. Hay uno de los reporteros que está en el frente que dijo muy claro que esa arena estaba perturbando todo. No solamente no podían ver bien, sino que se metía en las armas, se metía en el funcionamiento de los equipos, en todo. Entonces, yo reflexionando sobre las cosas de la historia, recuerdo que a Napoleón le cayó el general invierno. el invierno ruso. Bueno, no sabemos cuánto tiempo va a durar esa tormenta de arena, pero había errores en la estrategia del Pentágono. Aquí dice, la estrategia del Pentágono comienza a ser cuestionada en Estados Unidos en el 6º día de la guerra, a pesar de las declaraciones de los responsables norteamericanos. Shock, pavor y exceso de confianza, es como Ralph Peters, militar retirado, parafrasea la doctrina del Pentágono sobre el plan de ataque a Irak, porque el titular que le dieron fue shock y pavor, pero él le agrega y exceso de confianza. Resumiendo este martes en el cotidiano Washington Post las dudas que comienzan a aflorar en Estados Unidos sobre la eficacia de la estrategia bélica. Yo le quiero decir algo más. Esa penetración tan profunda, buscando acercarse a Bagdad, en medio de esas condiciones de esa tormenta de arena, huele muchísimo a celada, porque esos puentes que ellos están cruzando, si los eliminan, están cortando las retiradas. La retirada se la dificultan enormemente, cuando menos. Y ellos estaban allí mismo reconociendo que habían pasado por esos puentes y esos puentes estaban todos dinamitados, o dinamitados no, es decir, estaban con cargas de explosivos, que parece que nadie los había quitado antes de ellos cruzar. Entonces, tenían prisa. no, porque indudablemente que sí, la instrucción era avanzar, penetrar lo más profundamente posible. Si eso se voltea, y fíjense que hay un reportaje que precisamente yo traje, que habla de eso con respecto a la situación de batallar detrás, o sea, que hay ahora mismo
un frente de guerra atrás de lo que se suponía que era la línea de combate. Es decir, entonces algo raro está pasando. Aquí hay una información muy optimista del jefe de Estado Mayor General Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero ese está allá en Washington, ¿verdad? Aquí hay otro editorial del New York Times también muy interesante, porque se habla de proteger los prisioneros de guerra y le dice al presidente Bush que la mejor forma de exigir eso es mostrándolo con los prisioneros que tienen. Que toma el ejército de exactamente. De modo que me parece que es un buen consejo que le están dando al presidente y a su administración. De todas maneras, y hay otro aquí, otro editorial sobre el cambio de curso en Irak. Y es obvio que allí hubo algo que nadie me lo va a reconocer, nadie va a decir me equivoqué, pero todo el mundo lo está viendo. Ahora, antes de irnos, hay una información muy interesante. Resulta que Blair va a Estados Unidos. Pero usted sabe qué es lo que está ocasionando el problema que va a tratar Blair, los negocios. Resulta que como el presidente Bush ya repartió los contratos de la reconstrucción de Irak. Que no se vio en la lista por ahí. Y por cierto, una de las empresas más beneficiadas fue la Halliburton, la del vicepresidente Cheney, ¿verdad? No, pero yo encontré una información muy interesante, y es que la Halliburton está vinculada a la Brown & Root, y nosotros esa empresa la conocemos aquí los dominicanos. Esa fue la que vino aquí en medio de la guerra del 65, y le dieron un contrato para extender el acueducto de Santo Domingo. Y ese fue el contrato que motivó que al entonces secretario técnico de la presidencia, que era Gustavo Vice Delgado, le saliera una especie de foro público en la página principal del único periódico que circulaba en aquella época, donde decía que él era el responsable de que el pueblo dominicano no se estuviera beneficiando de la ampliación del acueducto, porque la burocracia, todo porque se le estaban pidiendo los planos, los presupuestos y las especificaciones de lo que se había hecho, ¿verdad? Y ustedes saben por qué, porque la Brown & Root ha estado siempre pegada del poder. En aquel momento estaba pegada de Lyndon Johnson, ahora está pegada del vicepresidente Cheney. La Halliburton y la Brown & Root son socias o están fusionadas y están mencionadas ahí en la lista de las repartideras. No, y ya empezaron a trabajar en Irak porque ya le dieron la concesión de apagar los incendios de los pozos petroleros y ya están empezando a apagar. Bueno, entre otras, pues esa es una de sus especialidades, ¿verdad? Entonces ya ponte a trabajar, es un grado a grado. Un concurso. Pero Blair ha ido a reclamar, dice, nosotros hemos ido al cumpleaños porque queremos participar en la piñata. No, la piñata. Sí, sí. ¿Y cómo es posible que estemos fuera de la piñata? Y eso está, así es que dice que hay conflictos por el problema de la repartidera de los contratos. Aquí está en la información que yo saqué. De manera que ahí está, se están peleando ya por los despojos. Vamos a ver qué va a hacer cuando se trate del manejo del petróleo, porque de eso se trata. Aquí está la información del viaje de Blair, y mira aquí subrayado en amarillo, donde dice por estar los lucrativos contratos otorgados únicamente a compañías americanas y excluyendo a los países de la Unión Europea. ¿Ingleses? No ¿Qué le parece? No, la Unión Europea, los británicos son los que se quedaron sin pito, sin flauta. Bueno, se nos fue el tiempo por el día de hoy. Volveremos mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espallana Anita. Y Roger Band. Hasta luego. Agenda Nacional le llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.